ahorita continúo con los saludos, con la interacción, muchísimos temas. He convocado al doctor José Antonio Crespo, pues hay muchos temas acumulados, está saturada la agenda por López Obrador, pero empezando, doctor, por lo de, le decía, lleva como cuántas conferencias que le ha dedicado a Calderón, a Fox, López Obrador, y a Peña Nieto, pues pleito contra los panistas, amor y amistad contra los priistas, y que hasta Enrique Peña Nieto nos manda a decir que anda noviando en Madrid, y pues a gusto por allá, doctor, de lo que ya hemos hablado, un pacto de impunidad que ya está a todas luces reflejado en los hechos, doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Yo creo que sí, efectivamente, ese pacto de impunidad del que muchos dudaban, porque suponían que López Obrador no era capaz de hacer un pacto de ese tipo, porque sería contradictorio con lo que ha estado diciendo en contra de la corrupción, de la impunidad, y que moralmente pues no sería, digamos, muy congruente con hacer este tipo de pacto de impunidad con quien más ha desplegado la corrupción en los últimos años, que ya es decir, que es el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Los gobernadores, etcétera, el propio Peña Nieto, pues acusado de varias cosas, no solo de la Casa Blanca, donde sí, ahí sí había un conflicto de interés muy claro, eh, y las sospechas de lo de Odebrecht, que favoreció su campaña presuntamente, en fin, ahí hay un expediente probablemente muy grande. Entonces, como que mucha gente decía, no puede haber ese pacto de impunidad, pero lo estamos viendo. Decíamos que nunca lo vamos a ver notariado ni firmado, porque esos pactos no se hacen así, pero se hacen de palabra y lo único que queda es inferir que existe o no existe, dependiendo de lo que va ocurriendo. Y hasta ahora efectivamente no se toca a Peña Nieto en el discurso, sí se critica su obra, sí se critica mucho de lo que pasó en los gobiernos, no solo del PAN, sino del PRI. Constantemente se está haciendo alusión, pero en un paquete que le llaman neoliberalismo, ¿no? Donde entran los gobiernos del PRI y los del PAN. Pero a Peña Nieto personalmente no. Se le tiró el aeropuerto como símbolo un poco de la obra que iba a dejar Peña Nieto, una obra magna, y yo creo que hubo razones más políticas que económicas para tirar el aeropuerto, más de símbolo, más de no dejar, digamos, un símbolo del antiguo régimen tan vasto, tan amplio, y las consideraciones económicas pasaron a segundo plano en ese tema, y creo que en otros también, donde el simbolismo político prevalece por encima de la racionalidad económica o financiera. Pero a Peña, efectivamente, con nombre y apellido, no. Entonces ha habido acusaciones a Fox, acusaciones directas o indirectas a Calderón, en donde a veces dice, bueno, no es que esté yo acusándolo de corrupción o de romper la ley como tal, pero son cuestiones inmorales, a su juicio, desde luego, de López Obrador, en donde a partir de su propio criterio moral juzga a los demás. Cuando dicen, no, pero aquí no se está violando la ley. Bueno, pero es inmoral. Y en otros casos sí hay imputaciones indirectas, en todo caso, de violación a la ley, que en su caso habría que investigar, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, bueno, se trata de ver si hubo violaciones a la ley o no de una serie de personajes que han estado mencionando, si hubo no solo inmoralidad, porque esa pues queda en el ámbito, digamos, pues de la sanción social o de la religión en su caso, pero aquí lo que nos interesa para combatir la corrupción y la impunidad son las violaciones a la ley, ¿no? A la ley vigente, porque se pueden cambiar la ley y lo que no era ilegal ahora será ilegal a futuro. Bueno, pero por lo pronto, quien haya violado la ley, quien haya incurrido en corrupción, quien haya desfalcado al país ilícitamente, tendría que conocerse, tendría que llamarse a cuentas, y efectivamente todo parece indicar que sí hay un pacto de impunidad y luego con Peña Nieto que podría implicar a otras personas también, es decir, el pacto que inferimos que existe, que existió, podría decir, bueno, a mí no me tocas, a mí Peña Nieto, y tampoco a tal y tal y tales personajes del gobierno de Peña Nieto. Podría incluir algún paquete de personas y a lo mejor quienes no estuvieran incluidos en ese paquete podrían, ahí sí, podría López Obrador, sin romper su palabra, irse contra algunos funcionarios del gobierno anterior o de otros gobiernos, por supuesto. Con Fox y con Calderón y con Cedillo no hubo pacto de impunidad, no hacía falta. El pacto de impunidad era con el gobierno vigente, con el presidente saliente. Con los demás no hacía falta de hacer ningún pacto de impunidad, no dependía de ellos el que le permitieran llegar con alfombra roja a López Obrador, pero sí de Peña en buena parte. Entonces se puede ir contra Fox, se puede ir contra Cedillo, Salinas,
verbalmente me refiero, discursivamente. Si eventualmente dijera, sí hay algo que perseguir aquí en el caso de Calderón, por ejemplo, con negocios turbios que haya hecho después, con las compañías energéticas o lo que sea, entonces, bueno, pues que se investigue, ¿no? Pero creo que con Peña Nieto tendría que aplicarse también ese criterio, porque si se trata de combatir realmente la corrupción y la impunidad, y de Peña Nieto sabemos o suponemos o inferimos que puede haber ahí una gran cantidad de corrupción en su gobierno, con muchos de sus funcionarios y de quienes fueron parte de su gabinete, y quizá del mismo, digo, hay muchas cosas que apuntan a que habría que investigarse en todo caso, para ver si hubo o no corrupción de parte de él, Peña Nieto, directamente, y en su caso proceder. Es cierto que la Constitución dice que a un año, por un año después de terminado el mandato de presidente, no se le puede tocar. Varios constitucionalistas así lo explican. Pero después de ese año sí se puede. Es decir, no es una impunidad que hay ahora, de la que a veces López Obrador ha hablado para lavarse las manos y dice, es que no se puede. No, el primer año no. Como que hay, efectivamente hay un manto de impunidad temporal a los presidentes que salen durante un año. Pero después de un año, si hay motivo para perseguirse, sí se podría aplicar la ley. No se ha hecho hasta ahora en México porque siempre ha prevalecido pactos de impunidad. De un presidente a otro, con los priistas era implícito ese pacto de impunidad, y luego ya con Fox y con Calderón, pues ya tenía que platicarse, pues, porque eran de distintos partidos, pero ha prevalecido ese pacto de impunidad. Entonces, hay quien piensa, especulando desde luego hacia adelante, que si las cosas le empiezan a salir mal a López Obrador en términos económicos, que el país no crezca, que empieza a haber problemas pues derivados de muchas de las decisiones que están tomando, ¿no? Y que quienes le conocen a la cuestión de financiera y de indicadores y de calificaciones dicen, pues no, las cosas no se ven muy bien, pese a la popularidad y el apoyo que está recibiendo López Obrador, pero las cosas objetivamente en términos de indicadores, de tasas de interés, etcétera, como que pueden no ir tan bien como se espera, como espera López Obrador, como lo ha ofrecido, y si las cosas se le complican dentro de un año, año y medio, 2 años, podría recurrir al expediente de llamar a cuentas a peces gordos, incluido eventualmente Peña Nieto, que si tendría que romper su palabra, pues quizá tampoco sería la primera vez que lo hiciera. Y así son los políticos pragmáticos. Dan la palabra cuando les conviene, así lo recomienda Maquiavelo, tú promete, ¿no? Y después si necesitas romper tu palabra, pues rómpela. Es lo que más te convenga según las circunstancias. Y ahí hemos visto que López Obrador, pese a declararse públicamente antimaquiavélico, sino que él va por los valores, los principios, la ética, en la realidad hemos visto que es bastante maquiavélico en ese sentido, ¿no? Que cuando le conviene algo hace a un lado la moral, la ética, los compromisos. Entonces podría incurrir en llamar a cuentas algo que sería muy popular, por supuesto, algo que le daría, si empieza a perder bonos también, digamos, el bono democrático que tiene ahora, que es muy elevado, si lo empieza a perder derivado de malos resultados económicos, pues ahorita tenemos pérdida de empleos, en fin, pero que se empiece a notar más masivamente en el bolsillo de la gente, o aunque las expectativas que se han generado no se van cumpliendo, hay quien dice, entonces sí puede incurrir en el expediente de llamar a cuentas a un pez gordo, incluido eventualmente Peña Nieto, porque eso te da legitimidad y popularidad por un rato más, por un tiempo más. Recordemos cómo, a pesar de cómo llegó Salinas de Gortari en su elección tan cuestionada, llamó a cuentas a la quina, a Joaquín Hernández Galicia, el líder petrolero, y le subió la popularidad que le duró casi todo el sexenio. Eso es un recurso que ha probado su eficacia en términos políticos, y que si se llegara eventualmente incluso a Peña Nieto, no solo a algunos de sus secretarios por ahí, sino al propio Peña Nieto, pues se traduciría en un apoyo, en un respaldo otra vez para seguir adelante frente a la adversidad económica, en caso de que la hubiera, repito, ¿no? Si las cosas empiezan a salir bien, pues entonces no tendrá que recurrir a este expediente, a lo mejor con algunos funcionarios menores, de los que, repito, puedan no estar incluidos en el pacto de impunidad. Le puede ayudar también eso, porque cualquier pez gordo que caiga siempre se traduce en algún monto de legitimidad y de apoyo y de respaldo de la ciudadanía. Y aquí sí creo que de obradoristas y no obradoristas, porque todo el mundo está clamando que se acabe la impunidad en México, que se acabe la corrupción, que se combate en serio,
Entonces eso le da un expediente de nuevo aire, ¿no? Nuevo apoyo, nuevo respaldo si es que lo empieza a perder. Ahorita no necesita eso porque está por las nubes, pero más adelante quién sabe si tenga que recurrir a eso. No solamente declarativamente, porque ahorita ha sido toda la declaración constantemente contra la corrupción, de todo lo que hubo antes en los gobiernos pasados, en el neoliberalismo, etcétera. Pero mucha gente dice, ok, si todo es así, se ve tanta corrupción como nos estás diciendo, y por supuesto que lo creemos, por supuesto que lo sabemos, pues ¿por qué no se procede? Se está mencionando incluso personajes con nombre y apellido, presuntamente involucrados en distintos tipos de corrupción, o que o el huachicoleo, ¿no? Pues claro que ahí hay corrupción y sabemos que existe eso, y por eso se ha apoyado la intención de combatirlo. Bueno, ¿y dónde están los responsables? Si se habla de corrupción en las guarderías como justificación para eliminarlas, o eliminar el subsidio a las guarderías, ok, ¿por qué no se limpia el 2% que dicen el antiguo gobierno? Pues dice, sí, pues se hizo auditorías y el 2% se encontraron irregularidades en las guarderías, y se va a eliminar todo el subsidio a las guarderías por el 2% de irregularidades. Bueno, pues ¿por qué no se limpia mejor? ¿Por qué no se castiga a quienes hayan incurrido en eso? Se toman medidas preventivas para que no ocurra, no siga ocurriendo, en lugar de tirar toda la basura en el mismo paquete. Pero en todo caso, ¿dónde están los responsables? En el aeropuerto. Se tira esa obra por razones de corrupción. ¿Dónde están los corruptos? Se había hablado incluso de que el ejército había construido con muchos millones y por medio de acciones y decisiones no precisamente lícitas, la barda esa gigantesca alrededor de Texcoco, ¿no? Pero ahora le van a dar al ejército la construcción y el manejo de Santa Lucía. Como que no suena muy congruente. Totalmente. Es decir, lo estaba dejando hablar, doctor, porque todo lo que he dicho no tiene desperdicio y es lo que a mí me preocupa también, porque, a ver, insisto, la herencia corrupta del PRI fue lo que le permitió también a López Obrador ganar. Ciertamente el sistema se resquebrajó, fue castigado por la vida del voto, pero la herencia fue de un país con niveles de corrupción de los más altos a nivel mundial. Y Así no, es. yo no veo cómo es que haya intención de investigarlos. A lo mejor ese año que dice usted que es el margen que tradicionalmente se da entre el presidencialismo mexicano, se pudiera activar ya que se empiecen a bajar las expectativas de gobierno. Pero por lo pronto es muy evidente, pues a Calderón hasta conferencias de prensa, hasta lo ha retado Calderón a López Obrador a debatir, él no ha querido. Para mí creo que incluso López Obrador le ha dado demasiado espacio a Calderón, demasiado espacio. El periodo neoliberal, y en el cual yo también creo lo que ha dicho él, el neoporfirismo, en este país una segunda reedición de lo que fue en los 80, 70, bueno, pero pues nomás ve al PAN, o a lo mejor se estará guardando, como dice usted, después del año al PRI, al mismo Salinas, veo mucha información de Colosio ahí circulando, pero por lo pronto para mí es una batalla innecesaria con Calderón, y parcial, no justa, porque la herencia corrupta, la primera o la más cercana, la más fresca es el PRI, doctor. Sí, el PRI de Peña Nieto, De Peña ¿no? Nieto, Creo que exacto. está Cedillo por El ahí, PRI de que Peña también de Nieto, exacto. pronto sí ha salido a hacer el nombre de Cedillo, ¿no? De que se puso a trabajar con los trenes, en la iniciativa privada, pero sí ha sido básicamente con los más recientes, con los panistas, a Fox y a Calderón. Y ahí lo que dice Calderón es, bueno, recordemos un poco lo que pasó con Ricardo Anaya, ¿no? Con la PGR durante la elección, donde la PGR se volcó contra Anaya, y Anaya lo que decía es, bueno, si tienen algo en firme, adelante, procedan. No se esperen ni siquiera a la elección. Y si no, ya pues no me estén acusando sin fundamento, ¿no? Obviamente era un operativo electoral y político que tuvo efectos, que efectivamente bajó a Anaya, pero Anaya decía, y varias veces decía, pues si tienen pruebas, adelante, procedan, deténganme, acúsenme, métanme al juicio, a ver si de veras están fundamentadas sus acusaciones o simplemente es palabrería electoral o electorera. Entonces Calderón está diciendo lo mismo. Tienen pruebas porque me estás diciendo todo el tiempo que estoy metido en la corrupción, que hice esto, que hice lo otro. Demuéstramelo porque es muy fácil hablar, es muy fácil acusar,
pero si tiene las pruebas, pues procede, ya me defenderé yo y según el Calderón no tiene cola que le pisan, obviamente yo no lo sé, pero sí podría ser el caso de decir, pues es muy fácil hablar y acusar de corrupción así genéricamente y decir, te metiste en esto y tal, y por eso mismo viene ese repliegue del observador de decir, bueno, ok, pido una disculpa porque como quien dice, no, pruebas así no tengo, así fuertes, ¿no? Contundentes, legales, pero es inmoral. Ah, bueno, pues si vamos a hablar de moralidad, pues podemos decir muchas cosas de todos los políticos, incluido López Obrador, porque también hay muchas cuestiones que se le pueden cuestionar desde el punto de vista moral, no hablo de legalidad, es decir, oye, tú tienes a muchos corruptos ahí adentro, has dicho una cosa y luego la otra, en fin. Si hablamos de moralidad, bueno, pues podemos decir misa, pero si vamos a combatir la corrupción es en material legal, con fundamento legal. Entonces Calderón ha dicho, ¿tienen pruebas? Como decía Naya en su momento, ¿tienen pruebas? ¿O es solamente un golpeteo político para propósitos políticos, para desprestigiar el neoliberalismo, que es parte de la estrategia? Que el liberalismo ya quede estigmatizado para siempre como un modelo satánico que es responsable hasta de los divorcios que ha habido en México, y que ya no se vuelva entonces al neoliberalismo. Esa es la estrategia, ¿no? Eso es parte de, pero si estás involucrando a gente con nombre y apellido, pues tienes que proceder legalmente y eventualmente incluir, si fuera la cosa justa, a Enrique Peña. Pero, repito, si hubo pacto de impunidad no va a tocar a Peña, salvo que las condiciones lo orillen a que unas condiciones ya difíciles, complicadas, que lo orillan a romper su palabra, pero de que hubo pacto de impunidad, pues todo apunta en ese sentido. Por eso Peña Nieto, feliz de la vida, no solamente es que esté en Europa, que tiene derecho a irse a donde quiera, ¿no? Cuando quedas mal, pues siempre salen los presidentes. López Portillo salió por algún tiempo, Salinas no se diga. Cuando quedas muy, muy mal, de pronto hay una motivación para irse un tiempo fuera del país. Pues tienes derecho a hacerlo, ¿no? El problema es que, como se ha reportado, si es que se confirma, el gobierno federal está pagando a algunos asistentes allá. Se quitó la pensión de los presidentes, se quitaron el personal de auxiliar, que era mucho, que era excesivo efectivamente a los expresidentes, pero según se ha reportado y que habría que comprobar o desmentir, alguna parte del personal que le ayuda ya a Peña Nieto está pagado por el gobierno federal. Entonces el pacto de impunidad incluiría incluso una pequeña pensión, no la que tenían antes, una pequeña pensión en términos de personal que le ayude allá y que están adscritos a la embajada, pero que en realidad están sirviendo a Peña Nieto. Si eso es real, no tengo la manera de comprobarlo, se ha hablado de eso, en la prensa lo escribió Ricardo Rafael muy claramente, Sí. pues entonces el pacto de impunidad es muy amplio, no solamente es la impunidad como tal, sino incluso algunos favores que ya no se aplican a los otros expresidentes. Y eso reflejaría que efectivamente entonces hubo este acuerdo entre los dos presidentes, el saliente y el entrante, y eso mina las posibilidades de combatir seriamente la corrupción. Sigue mandando el mensaje de que eventualmente se pueden hacer pactos de impunidad entre partidos, entre personajes, entre niveles de gobierno, y ese es un estímulo para que la corrupción continúe y que la impunidad no acabe de tajo. Totalmente. Conclusión, doctor, entonces, ¿sí debe ser parejo o nos esperamos al año? Es decir, No, desde luego que de todas maneras, ahorita no podría proceder contra Peña Nieto. Sí contra otros funcionarios, o sea, no, eso del año no abarca a todos, abarca solo al presidente saliente. Entonces, en ese pero primer como año, regla no escrita, ¿no? Perdón. no, lo del primer año está en la Está en la Constitución. Constitución. Ok, en la Sí, Constitución. es lo que muchos juristas han aclarado, es decir, eso está en la Constitución y entonces efectivamente es un límite. Ok. Si López Obrador dice, yo no lo puedo tocar, o este gobierno, pues no, porque dice, no es él, es el procurador, bueno, o el fiscal, el nuevo fiscal. Ok, este gobierno no lo puede tocar durante un año, está bien, pero después sí podría, si hay elementos, sí podría, salvo que él quiera honrar su palabra, que todos asumimos a estas alturas, que sí se le dio a Peña decir, tú facilítame la llegada al poder, facilítame la transición, déjame todo el espacio después de la elección como ocurrió, y yo te respeto la impunidad. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es lo que vemos que efectivamente pudo haber ocurrido, ¿no? Todo indica, todo se está conformando con esa tesis del pacto de impunidad.
La pregunta aquí sería, ¿lo va a romper ese pacto López Obrador? ¿No va a cumplir su palabra con Peña Nieto? Y la posible respuesta depende de cómo le esté yendo, en términos económicos, de popularidad, de si se le cae el bono democrático, si la gente lo empieza a abandonar en el apoyo que le está dando ahorita tan amplio. Pero mi cálculo es que eso no va a caer muy pronto, ¿eh? Es el apoyo de la ciudadanía, la esperanza que tiene, la fe que le tiene, no se va a caer de un día para otro. Yo creo que va a durar mucho, y eso le conviene a Peña. Yo creo que Peña está haciendo todo, digo, no es que dependa de él, pero está poniendo veladoras, por así decirlo, para que no se caiga la popularidad de López Obrador, para que se mantenga en los 80%, porque en esa medida no tendría motivos López Obrador para llamar a cuentas a Peña Nieto. Si se le cae la popularidad, si empieza el enojo, la exigencia, el malestar, entonces hay una fuerte motivación para que llame a cuentas, por lo menos a otros peces gordos, pero eventualmente incluso a Peña Nieto. Pues los tendremos en cristalería, por lo que veo. Doctor, pues le agradezco mucho, como siempre, muy interesante, y sí, pues estaremos muy atentos, vigilando a que pues vaya en serio en el combate a la corrupción y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Si no, pues estarlo diciendo. Hay muchos temas más, créame que le puedo seguir entrevistando, porque decisiones que se están tomando ahí que ponen mucha duda, pero bueno, ya lo estaremos consultando, doctor. Muchas gracias. Claro que sí, que les vaya bien, hasta luego. Buenos días, doctor José Antonio Crespo. Ya me queda claro entonces que es después de un año, y que a lo mejor pudiera estar administrando López Obrador, porque también, como citó la teoría de Maquiavélico el doctor José Antonio Crespo, porque pues ciertamente un presidente debe tener sus tiempos, mueve sus fichas, pero por lo pronto es muy claro que ese pacto se dio. Peña Nieto está a gusto disfrutando en Madrid, España. El pleito o el frente es contra Calderón. Mientras tanto, estamos viendo información del caso Colosio circulando, exponiéndose deficiencias. Creo que mucho va para allá. Yo sigo viendo una ruta Salinas, sigo viendo una ruta hacia ciertos personajes del PRI, pero no sabemos si hay, por ejemplo, o es Calderón, perdón, si es Peña Nieto. Calderón es claramente el frente, pero si es o será Peña Nieto después del año, como dice en esta liturgia del poder, y que también los pactos o que la Constitución establece. Interesante. Suscríbase al canal de YouTube. Usted recuerda, estamos en Proyecto Puente, nos puede ver desde su casa o oficina como Proyecto Puente en YouTube, como si fuera a ver una película de Netflix. Se va ahí a Proyecto Puente en YouTube y aparece y nos puede ver, o ver durante el día en los videos que le subimos, o bajar la aplicación desde su teléfono celular en Google Play para Android, en iPhone como Proyecto Puente, en Apple estamos en la Apple Store como Proyecto Puente. Continuamos, o proyectopuente.com.mx. Continuamos la ruta del dinero. El Chapo Guzmán, los